Buenas tardes a todos. La semana pasada estuvimos hablando del Salmo 37 y vimos los primeros 9 versículos y después pensando o leyendo lo que quedaba del Salmo, la verdad que me daba pena pensar que no podíamos mirar un poco más de lo que promete en este Salmo. Así que por eso he puesto el título de hoy, Salmo 37, parte 2. Y mi plan fue buscar 5 versículos de los versículos que quedaban después del versículo 9, buscar 5 versículos que me hablaban mucho, que me animaban mucho dentro del mismo tema. Si os acordáis, el tema fue que a veces pues nos podemos despistar al ver a personas a nuestro alrededor que no hacen las cosas de la mejor forma y sin embargo parecen prosperar. Y sin embargo, si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, no tenemos que impacientarnos o tener envidia de aquellas personas, porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y dijimos que aunque en algunas de las Biblias pues igual tienen algún título este salmo como el camino de los malvados, realmente la enseñanza que tiene este salmo es más bien para los que estamos intentando decidir, escoger el camino de vida, que es seguir a Jesucristo y agradar a Dios con nuestra vida. Bueno, con eso en mente me puse a buscar mis 5 versículos del resto del salmo para compartir y me encontré con un problema, un grato problema, que es que hay muchísimos versículos, hay muchísimas ideas en este salmo que realmente merece la pena hablar un poco. Entonces lo que propongo hacer hoy es hablar de 5 versículos y ya veremos si la semana que viene seguimos con otras ideas o pasamos a otro salmo. Pero empecé a ver versículos que me gustaban a partir ya del versículo 16 y no he ido mucho más lejos. Entonces lo que yo quiero hacer es hablar de estos 5 versículos y en especial pensar en lo que Dios nos promete o lo que Dios provee a aquella persona que decide estar en el camino. Y acordaos de que aunque muchas veces hemos ya hablado de que en los salmos parece haber dos caminos y hay una tentación para nosotros pensar en dos hombres o dos personas en dos caminos diferentes, la mejor forma de acercarnos a estos salmos es vernos a nosotros con dos opciones. Nosotros podemos escoger entre seguir a Dios o seguir nuestra propia idea o la idea de la sociedad que hay a nuestro alrededor. Somos nosotros quienes tenemos que decidir. Así que con eso en mente vamos a ver mis 5 versículos. Y el primer versículo es el 16, que dice así: Más vale lo poco del justo que las muchas riquezas del impío. A primera vista parece que este versículo está hablando de la provisión de Dios, pero yo creo que no va por ahí. Más bien, lo que Dios promete a la persona que decide seguirle y estar en su camino promete darnos perspectiva y prioridades acertadas. No se trata tanto aquí de la provisión de Dios, sino de discernir lo que es realmente importante. Ya hemos dicho la semana pasada que tener envidia de otros es señal de falta de confianza en la provisión de Dios para nuestra vida. Pero realmente también, si somos honestos, tenemos que admitir que nosotros ignoramos las circunstancias reales de la vida de los demás. Nosotros vemos algo que nos parece positivo, pero ignoramos todo el trasfondo que hay en la vida de las personas. Y realmente lo que habla este versículo, como muchas veces hablan los proverbios, es que no es tan importante tener mucho como tener lo suficiente y estar bien. Hay otras cosas más importantes que lo material. Entonces, yo creo que si estamos en el camino del Señor, Él promete darnos esa perspectiva y pondremos la prioridad en las cosas que realmente lo tienen, ¿no? Dice el Evangelio que debemos de tener nuestro tesoro en el cielo, donde nada lo puede destruir. Lo más importante de nuestra vida
es nuestro corazón, donde tenemos puesta nuestra esperanza. Otro versículo que me gustó mucho es el versículo 18. Dice así: Conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. Y claro, el contexto aquí es que cuando nosotros o el salmista se frustra al ver a los malos que actúan mal, pero parece que realmente son prosperados, a él le consuela pensar que eso no durará para siempre. Y aquí tenemos lo contrario. Y Dios nos promete dar una seguridad eterna. Igual para nosotros, aunque tenemos tranquilidad, porque sabemos que nuestra vida está en manos del Señor y sabemos que cuando dejamos esta vida aquí no va a ser el final, al menos la parte desconocida nos puede producir algún nerviosismo. A todos nos pone un poco incómodos pensar en lo que no entendemos. Y sin embargo, qué consuelo pensar que el Señor sabe incluso los días de nuestra vida, que no hay ningún secreto para Él. Si lo desconocido te da miedo, puedes descansar al pensar que para el Señor no hay nada desconocido y Él te tiene a ti en sus manos. Este es el consuelo que ofrece el Señor, que realmente tu vida está en sus manos. Dice otro salmo: en tus manos están mis tiempos. Y nosotros debemos de tener esa seguridad y esa confianza, y es una seguridad y una confianza que trae descanso para nuestra vida a diario. Pasamos al versículo 19. Ya os dije que no iba a ir muy lejos una vez que empezara. El versículo 19 dice: no serán avergonzados. Seguimos hablando de los íntegros, de los que están en el camino. No serán avergonzados en tiempo de escasez, y en los días de hambre serán saciados. Esto sí, es una promesa de Dios directamente a proveer para nuestras necesidades. Y qué importante es una promesa así en los momentos en los que estamos viviendo ahora. Estamos escuchando a nuestro alrededor a toda hora que vamos a entrar en otro tiempo de dificultades económicas, que no va a haber suficiente, que va a haber escasez para muchas personas, pero la promesa del Señor sigue siendo fiel, hoy como siempre, que Él va a proveer para nuestras necesidades. Yo creo que la semana pasada hablamos de ese versículo en el Evangelio, donde Jesús dice que si el Señor cuida de los animales, si el Señor viste a las flores del campo, ¿cuánto más hará por nosotros? Pero yo quisiera matizar dos cositas aquí. Primero, claro, este versículo dice que el Señor nos va a saciar. Yo no entiendo que el Señor me va a dar todo lo que yo pienso que necesito, todo lo que yo quiero tener, porque muchas veces mis percepciones y mis deseos están contaminados por la sociedad a mi alrededor que me dice que nada nunca es suficiente, que tengo siempre que pues aspirar a tener más y más, y lo que tengo es señal de lo que valgo. Hermanos, eso a la luz de la Biblia es mentira. Yo valgo mucho porque el Señor me ama. Y el Señor me promete lo suficiente. Y eso tiene que ser suficiente para mí. Y hay una segunda cosa que a mí me hace pensar este versículo. Si yo tengo suficiente, si yo estoy saciado en un tiempo de escasez, pues yo como seguidor de Jesucristo tendría que mirar a mi alrededor y ver dónde puedo ayudar a los demás. Entonces, otra vez, sin pensar en lo que yo necesito, sino incluso pensar que lo que el Señor me da es para que yo sea de bendición también a los demás. Pero sí es verdad que el Señor promete suplir nuestras necesidades al margen de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos con mi cuarto versículo, que es el versículo 23, que dice así:
Por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Otra vez el Señor aquí promete seguridad, pero es un poco diferente a la seguridad que ha prometido en el verso 18. En el verso 18 prometía una seguridad frente a la vida y a la eternidad. Yo creo que aquí la seguridad que Dios promete es una seguridad para el vivir diario. Él va a hacer fuertes nuestros pasos, es decir, que va a asegurar que pisemos bien, que veamos bien por la vida. Yo me acuerdo al leer este versículo de un programa de televisión que había cuando yo era niño, que era como un juego, y los concursantes tenían que ir pisando el suelo y como si fuera un tablón de un juego de mesa en gigante, tenían que escoger una casilla y al pisar la casilla se enteraban si era una casilla segura. Y claro, la tensión era que mientras ellos estaban escogiendo cuál casilla escoger y ponían el pie, la tensión era, ¿será segura? O van a morirse, ¿no? En el sentido del juego. Y había una tensión tremenda porque no tenían confianza en dónde tenían que pisar. Y claro, otra cosa que he pensado al leer este versículo en estos días es de ese poema famoso de Antonio Machado que dice: caminante no hay camino, se hace el camino al caminar. Un poema precioso. Y yo creo que a mí me habla ese poema de que realmente que las posibilidades que tenemos por delante pues son innumerables. Parece estar diciendo algo diferente a lo que dice este versículo, porque yo creo que aquí no está hablando de que nosotros podamos hacer un sinfín de cosas, que la vida nos ofrece muchas posibilidades, pero tenemos que pensar en lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y claro, yo creo que Dios no afianza nuestros pasos, sea cual sea el camino que escojamos. Yo creo que el Señor afianza nuestros pasos si escogemos el buen camino. El camino que es Jesús es la verdad. Vivimos en un tiempo donde parece que no hay una sola verdad, pero Jesús dice otra cosa. Él dice: yo soy la verdad, y esa verdad también te dará vida nueva en Él. Entonces, claro, ¿cómo podemos tener confianza en el camino que nosotros estamos pisando? Yo no quiero vivir cada día pues escogiendo la casilla a ver qué tal. Yo quiero hacer caso primero al Señor, y así sé que el camino que escojo realmente pues tendré mis pasos afianzados, porque Él aprueba ese camino. Él ya ha aprobado el camino y yo tengo que seguirle a Él. Y el último versículo que vamos a hablar, el versículo 24, dice así: cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y claro, podríamos pensar que ya está hablando otra vez de los malvados, ¿no? Cuando cayere, pero no, sigue hablando de los íntegros, de los justos, de los que están intentando agradar a Dios con su vida. Y a mí me encanta este versículo porque casi preferiría que dijera: y si cae, en el caso poco probable, pero no dice así, dice cuando cayere. Caer es inevitable, y eso me gusta porque refleja la realidad de mi vida. Y todos nosotros caemos muchas veces, pero la promesa de Dios en este versículo es que Él nos levantará otra vez. Y eso es un gran consuelo. El Señor promete levantarnos cuando caemos. Hay un Proverbios 24, versículo 16, que dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo no sé si esos 7 veces son en un solo día o en una sola semana, pero bueno, caemos muchas veces. Pero el Señor nos ayuda a levantarnos y a seguir hacia adelante. Hay una cosa más que me gusta pensar en este versículo, me hace pensar en otro versículo de la Biblia, y que es Eclesiastés 4, de los versículos 9 al 12,
Esto sí lo quisiera leer para terminar. Eclesiastés capítulo 4 y empezando a leer en el versículo 9. Pero antes de leerlo, explicaros un poco por qué me gusta este versículo, pensando en este tema de cuando nos caemos y en la ayuda del Señor para levantarnos. Es muy importante rodearte de personas que tienen una misma meta en la vida, que están intentando también vivir una vida que le agrada al Señor. Y fijaos lo que dicen estos versículos. Eclesiastes 4:9. Mejor es dos juntos que uno solo, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si cae uno, este es el versículo importante, el otro levantará a su compañero. Pero hay del solo, que si se cae, no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y el cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y claro, el versículo que hemos leído del Salmo 37 dice que es Dios quien nos va a levantar. Pero en mi experiencia yo he dicho que muchas veces Dios usa a las personas que hay a mi alrededor para ayudarme a levantarme. Y Dios me usa a mí para intentar ayudar a otros a levantarse. Entonces es muy importante estar con gente, iba a decir con gente que piensa igual que nosotros. No quiero decir esto en un sentido muy estrecho, ¿no? No tenemos que pensar igual, pero que tenemos una misma meta, que es agradar al Señor, que es seguir a Jesucristo, porque entonces nos ayudaremos, tanto en el trabajo como en el matrimonio. Y fijaos, este último versículo dice, el cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y muchos comentaristas entienden aquí que dentro de una relación humana, el tercer hilo puede ser el Señor. Y eso es lo que más fuerza nos da en nuestras relaciones los unos con los otros. Caerse es inevitable, pero la promesa del Señor es ayudarnos a levantarnos. Bueno, esos son mis 5 versículos de hoy. Ya veremos si hay una parte 3 o si la semana que viene pasamos a otro salmo. Pero quiero insistirte que siempre tienes delante de ti una opción, una elección, y es si vas a seguir a Jesús, si vas a seguir el camino que el Señor ha dejado para ti, o si vas a seguir tu propio camino. Y yo quiero invitarte a que tomes una decisión de fijar tus ojos en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en nuestra vida. Padre, gracias porque tú nos permites escoger seguirte. Padre, yo te pido por cada persona que está escuchando esta grabación, Padre, y que haya algo de provecho, Señor. Padre, tu palabra siempre tiene algo de provecho. Y yo sé que tú habrás hablado a las personas que están escuchando. Ayúdanos a escogerte a ti. Padre, ayúdanos a decir, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.